Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Venga, y dale a la campanilla que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Hoy te presento un micro que es el KimaFun o el KimaFun Wireless Microphone modelo KM-G51, que creo yo que es de un transmisor solo, un solo micro, porque hay conjuntos de más micros. Lo que pasa es que es siempre el receptor y luego pues cajitas con más de un micro, supongo. En mi caso me ha llegado con uno porque para probarlo ya tengo suficiente. De hecho, ahora lo que estás escuchando es el sonido grabado a partir del micro, o sea que es lo que vas a tener. Total, que ahora lo que hacemos es abrir la caja y verás que está en un bonito estuche. Es un estuche bastante práctico, con una pegatina debajo que ahora sacaremos y con un librito de instrucciones que también, bueno, está en varios idiomas. Y que te dice pues cómo tienes que hacerlo, las instrucciones, etcétera. Es muy práctico, esa es la pegatina que decíamos antes. Y vamos a proceder a abrir el estuche para ver cuál es el contenido, cuáles son pues los cables y accesorios que vienen con él, y vamos a abrir y veremos que aquí arriba tiene un bolsillo con todos los cables que casi no caben. Tenemos aquí un cable mini jack de 3 franjas negras a 2 franjas negras. Este es útil para teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etcétera. Este es de 2 franjas negras a 2 franjas negras, ideal para cámaras, por ejemplo. Y luego tenemos aquí una bolsita con un paraviento. Esto es muy práctico para cuando salimos afuera y en exteriores sopla viento. Aquí tenemos también una espumilla de recambio para el micro de corbata o micro de solapa o lavalier, llámale como quieras, que también viene incorporado y también viene incluido en la caja. Pero antes de ver el micro os enseño este cable, que es de un USB-A a 2 USB-C. Es un cable bifurcado que es curioso porque lo había visto muy pocas veces, y aquí nos viene para cargar las dos unidades a la vez, tanto el emisor como el receptor. Y ahora sí, nos viene en esta bolsita de plástico un micro inalámbrico que esperemos que sea de más calidad que el que nos vino en un modelo anterior. Este por lo menos vemos que viene con la espumilla, y vemos que aquí lo que es la parte sensible está recubierta por una malla de metal, lo cual ya es indicador, bueno, está bien para proteger la pastilla, para proteger el sensor del sonido y de la voz que le voy a enviar. Bueno, pues este es el micro inalámbrico, que tiene su pinza que se puede poner paralela al cable o perpendicular al cable, que parece un cocodrilo, ya lo habéis visto. Y bueno, vamos a pasar a ver cuáles son los dispositivos, el emisor y el receptor. Este es el receptor, porque vemos que tiene una pantallita, y le vamos a quitar el plastiquito porque yo soy muy maniático. Esto me gusta quitar los plastiquitos en los unboxing. Ahí lo vemos. Por la parte lateral vemos que tiene la entrada de alimentación. Tiene batería, tiene una batería que dura yo creo que un par de horas. Veis aquí dos entradas de mini jack, uno para los auriculares y otro para, que es la salida, mejor dicho, la salida para enviar por cable lo que queramos. Esta es la pantalla que nos dice que de momento, veis, aquí es el receptor que tiene la batería a tope. Luego cuando encendamos el transmisor, también que este tiene su volumen y todo, cuando encendamos el transmisor nos va a aparecer en la pantallita del receptor el indicador, y ahí vemos la pinza, el indicador de la batería del micro, para ver cuánto nos queda, por si tenemos que ponerlo a cargar, si no lo tenemos que ponerlo a cargar. Veis que transmite a 2,4 GHz. ¿Podría ser a 5? Sí, podría ser a 5, pero es a 2,4. Y aquí vemos el micro, que tiene un micro incorporado en el propio aparato transmisor. Lleva un micro incorporado que de hecho es el que estáis escuchando ahora mismo. Así suena el micro incorporado que lleva este transmisor con su pinza. Este no tiene pantalla, pero lo acabo de encender ahora mismo. Y veis que también tiene un agujerito para ponerle el micro de solapa, y aquí vemos cómo
ya nos sale el indicador de la batería del micro también. Está todo lleno, está todo perfecto. Bueno, la duración de la batería es de 1 hora y pico, 2 a todo estirar, ¿eh? Creo que no tiene más, ¿ves? Así, aquí si probamos veis que la transmisión es correcta. Son unos aparatos muy pequeños, eso es lo práctico, pero bueno, también te tengo que decir que el precio, a ver, no es caro, pero tampoco es barato. El precio es de aproximadamente unos 95 euros. Y por 95 euros te viene todo esto. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el micro de corbata. Ahora lo pongo. Y bueno, así es como suena el micro de solapa, el micro de corbata, así suena el lavalier, que como veis, antes no sé por qué lo había apagado, pero bueno, ahora nos aparece aquí, veis que la transmisión es correcta, el sonido, como podéis comprobar, no es excelente de estudio, pero bueno, para grabar un exterior, pues yo creo que más o menos aprobado, es para grabar a distancia, porque la distancia de este micro es de transmisión de unos 50 metros teóricos, y nada, pues este es el micro Kimaphone, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y nada, si os suscribís, pues mejor. Hasta la próxima.